Bueno, muy buenas tardes. Soy Eliana Álvarez, investigadora independiente de conflicto y comunicación política. Hoy los saludo desde Bogotá, Colombia, desde la tierra del mejor café del mundo, y me encuentro felizmente acompañada de la nueva directora del Centro de Memoria Histórica de Colombia, del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, la doctora María Gaitán. Bienvenida y muchísimas gracias por atendernos. A ti, Eliana, muchas gracias por la invitación. Bueno, es interesante, ¿no?, contarles que esta entrevista está dentro del marco del 8º Congreso, que llevará como objetivo comunicación y paz, de la Unión Latina de la Economía de la Comunicación Política para la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC, España. Este evento va a ser realizado el 10 y el 11 de marzo en Madrid, ¿sí? Bajo este contexto, vamos a hablar con la nueva directora del Centro de Memoria Histórica sobre memoria, paz y comunicación, ¿sí? Los colombianos y colombianas somos sin duda muy orgullosos de nuestro país, la gran mayoría de nuestra Colombia. Sin embargo, sabemos que a nuestras espaldas hay toda una sombra de muerte, de dolor, de violencia, de muchas violencias. Es por eso que quiero iniciar esta entrevista preguntándole a María Gaitán cómo ella describiría la historia política y social de Colombia. A ver, hay una constancia en el transcurso de la historia política colombiana desde que somos república, que está siendo alterada en este gobierno del cambio. Por eso es tan importante lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Desde que los españoles ocuparon este territorio, trajeron consigo una manera de imponer cultura, de imponer ideologías y de imponer una forma de pensar que duró muchos siglos y que desde entonces o en ese momento empezó a crearse un territorio muy adolorido, porque no solamente nos arrebataron los idiomas, no solamente nos arrebataron le arrebataron a nuestros ancestros las riquezas de la tierra, pero también la riqueza de la diversidad y de nuestra cultura. Inclusive la religión, nos impusieron se impuso una religión que es ajena de la manera como inclusive hasta hoy en día los 115 pueblos indígenas de nuestro territorio ven el mundo. Y que en este momento lo interesante es que tenemos que retornar a él para poder saber que si nosotros no tenemos un respeto frente a la visión del mundo de los pueblos indígenas y los pueblos originarios, nos está llevando a una destrucción misma de la naturaleza y de la tierra. Esa llamada independencia nos independizó de una opresión, pero nos llevó a otra. Y pasamos a una opresión política que ha sido una constante en Colombia, que ha tenido distintos momentos, pero que a raíz de el surgimiento de alternativas, las alternativas siempre han sido fusiladas, en todo el sentido de la palabra, no solamente fusiladas físicamente, sino fusiladas porque se las lleva al olvido, se las lleva a la tergiversación, para que nunca tenga eco. Y eso sucedió desde el origen del conflicto que estamos viviendo hoy en día, todavía lo estamos viviendo. Cuando el presidente me designó como directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, me encomendó varias tareas
pero una que la sentí desde lo más profundo de mi sangre, porque ya no es un problema de convicciones ideológicas, sino de convicciones que recorren mi sangre y mis venas, es que nosotros no podemos seguir hablando del conflicto poniéndole fechas. Un conflicto lineal. Pues fechas. No podemos, no hablemos de fechas, que ha sido lo que se ha vivido en la memoria histórica en Colombia. Y memoria histórica habló no solamente de la última etapa, sino desde su origen. La ley 1448 propuso un complejo de memoria histórica muy interesante, que todavía en este momento lo que hay es que rescatarlo para que suceda. Y lo que se hizo fue, desde su origen, determinar una fecha, y cuando uno determina una fecha, entonces ya está señalando culpables. El inicio del Centro Nacional de Memoria Histórica se planteó como 1964, el momento donde había que hacer esclarecimiento. Ese esclarecimiento 1964, lo sabemos en Colombia, que es cuando se conforman las guerrillas del ELN, de las FARC, ya como organizaciones guerrilleras. Pero resulta que esas organizaciones guerrilleras tuvieron un pasado de muchos años atrás. Ellos no se conforman el día anterior como organización, sino esto es todo un proceso que los llevó a la fecha de 1964. Entonces, el hecho de irnos hacia atrás nos facilita empezar a encontrar las causas del origen del conflicto y los causantes del origen del conflicto. Y eso es lo que el país, en general, la oficialidad se ha negado a escuchar, y se ha negado que se escuche y que se sepa, porque el saberlo empieza a desmontar estructuras muy longevas que que han sometido al país a una sola forma de ver el mundo. A una sola posible historia también. Exacto. En este marco y contexto, quisiera profundizar un poco, usted ya lo habló, sobre esa violencia política, ¿no? Sobre esa violencia política que ha sido una constante. Pero curiosamente, para todas las personas que nos están viendo y nos van a ver en América Latina, ustedes saben que Colombia es la democracia más estable del continente. Además de ser una de las más estables del continente, pues económicamente es uno de los países que crece. Sin embargo, es también el país que más violación de derechos humanos genera, inclusive desde el Estado, o ha generado. Y existen unos relatos a favor y en contra. En ese orden de ideas, quisiera preguntarle, doctora Gloria, ¿cómo justifica, cómo describiría usted esa convivencia entre esa violencia política, pero un régimen abiertamente democrático? En efecto, se dice que Colombia es la democracia más longeva en América Latina, porque no hemos tenido un golpe militar como ha sucedido con países vecinos latinoamericanos. Pero yo creo que Colombia ha tenido una dictadura constante, porque es en la medida en que las dictaduras lo que impiden es la existencia del otro, militarmente hablando. Aquí también nos han impedido la existencia del otro militarmente. Así sea el Estado que utiliza a las fuerzas públicas para que cometan actos de violencia,
o así sea el Estado que utiliza población que la llamamos paramilitar para que cometa los actos de violencia que comete toda dictadura, pero que queden ellos lavados de culpa. Eso le ha sucedido a Colombia desde el origen de esas fuerzas paramilitares que surgen a mediados de los años 40. Cuando nos hablan de la Popol, ya se habla de la Popol como unos entes del pasado. Resulta que ese es el origen del paramilitarismo también, la Popol, y después son los chulavitas, pero la Popol era la policía, los chulavitas, la policía. Los chulavitas, algunos eran reservistas y en realidad en Chulavia no fueron realmente chulavitas, sino hay una historia en Chulavita de gran defensa y muy aguerridos, sobre todo en la época de las luchas de la independencia. Entonces, nuestra historia paramilitar ha sido extensa, y cuando hablamos del huevo y la gallina, en esta historia sí hay un huevo. Es el Estado atacando a la población que se estaba empezando a organizar para proponer una verdadera democracia, que no la teníamos. Y el hecho que se hayan sucedido familias y se hayan sucedido, el país político se haya entregado siempre el poder, hace que sea una dictadura civil y militar. Civil porque es manejada por civiles, pero acompañada por militares, militares legales o militares ilegales. Hemos sido como nación, como país, o bueno, nosotros no, la clase dirigente, la clase política de Colombia, muy hábil a la hora de poder decir somos una democracia, pero tenemos nuestros ejércitos reservistas, que es el paramilitarismo. Y ha sido una constante histórica, es decir, no ver la política como adversario, sino como enemigo, y por tanto la eliminación del otro. Esa es, digamos, una característica vergonzosa, pero real, de nuestra historia política y social. Y hago un llamado aquí para todas las personas que nos están viendo a la importancia de este pequeño momento, porque quizás desde la institucionalidad colombiana jamás se había atrevido a decir que el Estado es uno de los perpetuadores en Colombia, ¿no? Y con esto entro entonces al siguiente bloque, doctora María, para que hablemos de esa historia. Yo quiero decirles a todos ustedes que María Gaitán no solamente es la nueva directora del Centro de Memoria Histórica en el marco de un cambio político y social del nuevo primer presidente de izquierda para algunos, progresista para otros. Es además la nieta de quizás el líder político más grande que ha tenido Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. Y no es el caso de la heredad del apellido, sino la relevancia de este momento tan importante para compartir con ustedes es la lucha que han tenido las mujeres Gaitán, la familia Gaitán después del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán por la memoria. Y es en ese sentido que me gustaría que compartiera con nosotros cómo ha sido esa trayectoria, esa experiencia de estar luchando por la reivindicación, por la memoria, por las ideas de su abuelo. A ver, yo siempre cuento un momento de mi vida donde cambió mi manera de ver a Gaitán. Yo nací siendo nieta de Gaitán. Nací en una familia profundamente gaitanista y luchadora por el cambio. Una mamá que hasta hoy, a sus 85 años, sigue luchando por el gaitanismo y porque se escuche y se entienda y se estudie a Gaitán tal como es, y no la interpretación que han buscado hacer de él. Entonces, digamos que
el hombre de la casa siempre fue Gaitán, en un sentido real, porque fue el ejemplo de lo masculino. Por más que de todas maneras Luis Emiro, mi papá, pues ellos, él también fue revolucionario, pero siempre a través de la imagen de Jorge Eliezer Gaitán, muy seguidor de Jorge Eliezer Gaitán. En un momento de mi vida que estuve viviendo largos años por fuera, me vine a acompañar un seminario que hacía Gloria Gaitán en el Exploratorio, que es el lugar que le rinde homenaje a las ideas de Gaitán y que hasta la fecha ha sido enterrado por el Estado para que no sepamos qué decía Gaitán, qué pensaba y cómo movilizaba Gaitán al pueblo colombiano. En ese momento tuve la oportunidad de hacer un viaje con algunos de los participantes y una de las participantes nos fuimos a Nabusimaque, al pueblo Arhuaco, y en un momento llegamos al último pueblo antes de llegar a Nabusimaque, en la Sierra Nevada. Y ella muy emocionada me dijo, no vas a creerlo, en la plaza central de Pueblo Bello, es un pueblo muy pequeño, tiene una calle, hay una estatua de Gaitán. Yo le dije, sí, bueno, chévere, pero bueno, tenemos que seguirnos a Nabusimaque. Me dijo, óyeme María, todas las dificultades, esto fue en 1997, que tuvimos para llegar a Pueblo Bello, ¿no te da curiosidad saber cómo llegó esa estatua ahí? Y ahí se me prendió un bombillo que nunca lo había prendido, porque mi mamá, mi abuela, eran las que llevaban el legado y yo era simplemente la nieta de Gaitán. Entonces, de todas maneras, siempre yo he sido la nieta de Gaitán. Sí. Con dificultades María Gaitán, pero muchas veces, o por lo general, la nieta de Gaitán. Y desde ahí entonces me devolví a Francia, donde vivía en ese momento, y decidí emprender un nuevo camino en mi vida, y era ir tras las huellas de Gaitán, de mi abuelo. Empecé yendo, me devolví, bueno, a hacer un viaje 6 meses por todo Colombia, persiguiendo a todos los, o buscando, o encontrando, o persiguiendo a los gaitanistas de entonces para que me hablaran de mi abuelo. 6 meses después ya no era la nieta de Gaitán, sino que era una gaitanista de raca mandraca, como decimos nosotros. Y ahí empecé a acercarme a Gaitán de una manera distinta. Sé que es mi abuelo, pero sobre todo es mi líder político. Y es, exacto, soy profundamente seguidora del ideario de Gaitán. Entonces eso hace que ya la faceta de nieta, de interés de saber cómo era él en lo familiar y en lo personal, pasó a escuchar mucho más a Gloria Gaitán, que ha sido quien le ha dado el valor a las ideas de Jorge Eliezer Gaitán. Y eso también me llevó a pedirle a la familia de convertirme en la custodia del archivo de Gaitán. Yo soy quien custodio su archivo documental, fotográfico, y todo ese legado me ha permitido entender cada vez más el origen del conflicto, porque son más o menos 350.000 folios, que bueno, no me los he podido leer en su totalidad, pero que a Gaitán le contaba, el pueblo le escribía y le escribía y le escribía y le escribía. Una conexión, esa conexión de candidato, de líder político pueblo, en un tiempo en el que no existía toda esta multimedia. Exacto. Y le escribían muchísimo. Y además unas cartas fantásticas, porque ahí empecé a entender, y Gaitán además contestaba todo lo contestaba. Así se demorara 1 mes, 2 meses, todas las cartas las contestaba, y eso me parecía de un gran respeto frente al otro, ¿no?
Y le llegaban cartas donde le mostraban caminos, y esos caminos, Gaitán se dejaba llevar por esos caminos y los conducía de tal manera que los compuso y los integró dentro de toda su propuesta de las ideas socialistas en Colombia, que escribió desde que tenía 24 años y terminó su carrera de abogado en la Universidad Nacional. Además es muy paradójico saber que Gaitán estudió Derecho en la Universidad Nacional. Su tesis de pregrado se llama Las ideas socialistas en Colombia y es un tratado de economía. Le fue muy difícil a la Universidad Nacional entender que ese documento que todavía es muy actual, era una tesis de derecho, porque pues en derecho de eso hay que escribir leyes y hay que escribir artículos, pero Gaitán logra graduarse con gran dificultad para que se la acepten, y muchos años después es la Universidad Nacional la que se encarga de seguir enterrando el legado de Jorge Eliezer Gaitán, cuando el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Educación de Álvaro Uribe Vélez cierran el Centro Gaitán Colparticipar, sacan a patadas a Gloria Gaitán de la dirección y empiezan a destruir el legado por recomendaciones del hoy prófugo de la justicia Luis Carlos Restrepo, que en ese momento era el alto comisionado, que por sus actos ilegales está siendo buscado por la justicia, y ellos dos se empeñan en enterrar el legado de Gaitán, tanto así que en el 1998 Luis Carlos Restrepo escribe un artículo que se llama La sangre de Gaitán, donde invitan al país a enterrar el cadáver de Gaitán, que hiede, literal lo dice, porque sin estos muertos bien enterrados no habrá nunca una refundación del país, la refundación del país de Uribe Vélez. Exacto. Y de la seguridad democrática de Uribe Vélez, falsos positivos y todo lo que sabemos que implicó la seguridad democrática de Uribe Vélez, que todavía estamos viviendo las consecuencias. Muchas gracias por darnos ese contexto, digamos, muy personal además, ¿no? De ese rescate por el ideario de Jorge Eliezer Gaitán. Quería preguntarle, que yo creo que es un tema obvio, pero también es importante poder contextualizar muy bien a todas las personas que nos ven en América Latina y en Europa. ¿Hay una intención estatal, gubernamental, por imponer una idea sobre Gaitán? Lo digo porque generalmente poco se habla de que es o no socialista, por ejemplo. Gaitán, el líder, pero ¿es socialista? No, para muchas personas no, para otros inclusive se alcanzó a decir que era fascista. ¿Sí? ¿Cree usted que hubo institucionalmente, digamos, una fijación por enterrar ese ideario? Obviamente el hecho del asesinato es imposible quitarlo, pero por esconder, por hacernos pasito, como decimos en Colombia, por no hablar de ese personaje que escribió como tesis de grado las ideas socialistas en Colombia, o sea, que las analizó, por esa persona que viene y habla, por ese Gaitán socialista probablemente, pero no marxista para algunos. ¿Cree usted que hay una intención gubernamental por eliminar esa parte? Sí, a mí me parece muy bien que hables que sea una intención gubernamental y no estatal, porque tenemos que entender que en este gobierno lo que se está buscando es que no sigamos siendo la memoria del olvido. Pero te digo que no es un problema de ocultar quién era Gaitán después de su asesinato el 9 de abril de 1948, sino desde antes. La prensa
se encargó de distorsionar, la prensa se encargó de calumniar y la prensa se encargó de perseguir el proyecto político de Jorge Eliezer Gaitán. Y eso lo dijo muy claramente Gaitán en uno de sus viernes culturales en Bogotá, que decía: unos nos dicen comunistas, otros nos tratan de fascistas, otros nos dicen liberales, otros nos dicen conservadores, otros nos dicen socialistas. Lo único que yo puedo decir es que todos ellos son gente de mala fe. Y eso ha sido una mala fe constante desde que Gaitán estaba en vida, porque lo que menos podía suceder es que el pueblo se siguiera despertando, que fue lo que hizo Gaitán, y donde entendió que lo más importante en este pueblo colombiano era darle dignidad, porque desde la ocupación española lo que hicieron fue romper la dignidad de este territorio, de las poblaciones que habitaban desde entonces el territorio. Y lo que siempre ha hecho el país político es romper la dignidad del país nacional, cosa que en este momento estamos sintiendo exactamente lo contrario con el presidente Petro, que yo no compararía al presidente Gustavo Petro, a quien le tengo gran admiración y respeto, yo no lo compararía con Gaitán, son muy diferentes, muy, muy distintos, pero los dos tienen algo en común, en que aman al pueblo colombiano y quieren la restauración moral y democrática del país. Perfecto. Ha hablado usted ya de los medios de comunicación, ¿no? Esa distorsión que hicieron en el momento antes del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, precisamente para eliminar el pensamiento, las ideas, ¿no? Estábamos hablando que precisamente el proceso de Gustavo Petro no se puede asemejar al de Jorge Eliezer Gaitán, porque la reforma estructural de Jorge Eliezer Gaitán era un ideario que rompía el país oligárquico y retomaba y organizaba en tierras, en acceso a la universidad, inclusive en la militarización, en un ejército educado, en una búsqueda de conciencia económica, decía él, de pasar de pasiones fonéticas, es decir, de defender un color porque sí, de matarnos porque sí, a defender una conciencia económica. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Somos colombianos, somos campesinos, ese país. El proceso de Gustavo Petro es un proceso también que bebe de todas las historias de Gaitán y de otros líderes que han sido también asesinados, porque no es el único, ¿no? Aquí todo el que piensa de alguna forma diferente con opción, quizás de poder, ha sido desgraciadamente asesinado, pero está también regido en una indignación y en algo de decir sí, vamos a cambiar, pero en un cansancio, más que en esa búsqueda de esa psicología colectiva que sí generaba comunicacionalmente Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Un discurso de indignación, un discurso que Gustavo Petro tiene la capacidad de hablar lo que es necesario, lo que el pueblo grita. Sin embargo, para la época de Jorge Eliezer Gaitán no solamente lo miraba como un discurso, cada disposición de él hacia el pueblo lo miraba como un proceso psicológico, inclusive de comunicación. De ahí que estemos ahondando tanto en este proceso de Jorge Eliezer Gaitán, en esta memoria, porque además para muchos historiadores e investigadores, en los que yo particularmente me inscribo, creemos que Jorge Eliezer Gaitán es un hito que parte en dos, en un antes y en un después de la historia política de Colombia, y que además ahí está una de las posibles formas de encontrar la causa del conflicto que todavía tenemos. Jorge Eliezer Gaitán ya alertaba en la época sobre que íbamos a tener una violencia política, que había que detenerla, y hace también esta oración por la paz, un llamado multitudinario de banderas negras, de gente en silencio en Bogotá. En esa época, o sea, es que imaginemos, no hay WhatsApp para decir controla ese equipo, una disciplina partidaria, gente viniendo de todo el país, no habían las superautopistas pues en el tiempo,
y en total silencio para decirle al presidente queremos paz. Y esa capacidad, y él habla ahí de la psicología colectiva. Entonces el proceso es muy diferente porque ojalá, y por eso es tan importante recuperar a Gaitán. Y quizás por eso, aquí entramos al siguiente bloque, el Centro Democrático, el uribismo, insiste tercamente en refundar Colombia y refundar la historia de Colombia a partir de enterrar a Gaitán. Porque Gaitán psicológicamente movía masas, comunicacionalmente movía masas. Y el cambio estructural de Jorge Eliezer Gaitán es un cambio intelectual, moral, psicológico. No es solamente un cambio de reforma de Estado o de estructura. Entonces vamos a entrar a hablar de la famosa, muy conocida, seguridad democrática. Y en sí de este uribismo, ¿no? Porque el partido se llama Centro Democrático, qué curioso, Centro Democrático, pero en sí es una imagen, una lealtad a un hombre que empieza con un relato de negación del conflicto y que insiste en eliminar a Gaitán de alguna forma. ¿Cuál es su concepción de la seguridad democrática, digamos? Su análisis, reflexión sobre este proceso de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Yo siempre que pienso, y que pienso muy rara vez para no intoxicar mi día, en Álvaro Uribe Vélez y en su seguridad democrática, recuerdo un discurso de mi abuelo hablando específicamente de Laureano Gómez. Laureano Gómez tiene un papel nefasto en la historia de la violencia del conflicto en Colombia. Sobre todo que es un Laureano Gómez que busca volver a importar las prácticas de exterminio español, y en ese momento eran las prácticas franquistas de exterminio. Entonces el corte corbata, el juego de las cabezas, de juego de fútbol con las cabezas del opositor, eso viene mucho de las prácticas franquistas. Y Gaitán, la primera vez que yo vi un discurso donde decía que tenía gran admiración por la persona de Laureano Gómez, pero que distaban completamente de sus ideas. Me sucede muy parecido, porque este señor Álvaro Uribe Vélez también es un movilizador de masas y tiene la cultura del culebrero, que encanta, pero a través de la mentira, porque él nunca es culpable de nada, pero él es el responsable de todo. Y tiene la habilidad culebrera para que todo o la gran mayoría de quienes lo acompañaron en sus dos gobiernos estén en la cárcel, estén prófugos, hayan sido asesinados para que no contaran nada, sigan en investigaciones. Entonces, frente a una seguridad democrática que solamente buscaba asegurar a una porción de la población a costa de la vida, honra de otros, dista completamente de lo que era la restauración moral y democrática de Gaitán. En estos años de seguridad democrática siempre se escuchó que la enorme ventaja era que la gente podía viajar por carretera a sus fincas. Esa es como la gran gloria que hacen. Y entre tanto estaban asesinando a múltiples colombianos para que los militares tuvieran honores o tuvieran recompensas de distintas índoles, y eso fue lo que se constituyó en una política de Estado, y sí fue una política de Estado,
por más que sigan insistiendo que son algunas manzanas podridas, pues esas manzanas podridas lograron podrir todo el frutero. Lo que se viene haciendo desde hace un tiempo, inclusive con los acuerdos del 2016, que yo también diría, como Gaitán hablaba de Laureano Gómez, yo también diría que yo tengo un gran respeto por Santos, pero un gran abismo ideológico. Entonces es importante la desmovilización de las FARC, pero lo más importante es que nosotros lleguemos a un esclarecimiento de la verdad. Y esclarecimiento de la verdad con el propósito de encaminarnos hacia una transformación cultural, que era otra de las banderas de Gaitán. La transformación cultural para realmente entender lo que tú decías, Eliana, que este país siempre ha estado, y sobre todo en ese momento, entre los rojos y los azules, y Gaitán decía muy claramente, el hambre no es ni liberal ni conservadora. Por eso Gaitán en el 47 enarboló las banderas del Partido Liberal, porque entendió que este pueblo tenía unos quistes psicológicos tan profundos que una tercera fuerza era imposible. Él la intentó inclusive con la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, pero entendió que primero lo que tenía que hacer era al interior del Partido Liberal, una limpieza profunda del Partido Liberal. Y él logró en 1947 cambiar los estatutos, y donde el primer artículo era: el Partido Liberal es el partido del pueblo liberal, del pueblo conservador, del pueblo comunista, del pueblo socialista y del pueblo sin partido, hombres y mujeres, que esa es otra de las batallas y banderas de Gaitán, de incluir a la mujer en estas luchas. Y hay muchas mujeres gaitanistas que delegaron también las historias a sus hijos, a sus nietos. Entonces, en este andar de la seguridad democrática, de descomponer la seguridad democrática, hay un reconocimiento que hago yo personal, es la traición que Santos le hizo a Uribe. Por más que para mí no era suficiente, de todas maneras esto también ha permitido la llegada al cambio, la llegada de Gustavo Petro como presidente, el primer presidente progresista que llega a Colombia. Sí, esto es súper importante, ¿no? Porque pues Álvaro Uribe Vélez en su tiempo, nosotros muchas veces hablamos de 20 años de uribismo, porque los últimos 4 años pues, de Iván Duque fueron de alguna forma su retorno, porque Juan Manuel Santos fue elegido con las banderas del uribismo, ¿cierto?, por el primer periodo, pero principalmente por los primeros 8 años, que van de 2002 a 2010, donde Álvaro Uribe Vélez tenía la popularidad más alta, quizás, que ha tenido un gobernante en Colombia, y estoy segura que también en América Latina. Tenía algo así, para contextualizarnos, como una popularidad positiva como actualmente la tiene Bukele, que no sabemos si en un futuro vaya a pasar algo en cuanto a derechos humanos, pero actualmente es la historia, el showman político, y eso fue Álvaro Uribe Vélez. Pero el mito fundante, quizás algunos investigadores hablamos de un mito fundante del uribismo, está en negar la existencia del conflicto, negar que existe una problemática social y básicamente reducirla, disminuirla a unos grupos terroristas de personas que un día se levantaron y decidieron atentar contra un Estado que aparentemente, y una institucionalidad supremamente robusta y que no atenta contra derechos humanos, donde en un país creó un metarrelato de país, donde había un país que no tenía pues más dificultades que una guerrilla, y logró de alguna forma en las fuerzas subversivas
de guerrillas, plantear que los problemas de Colombia eran esos. Y por eso era tan importante sepultar el legado de Gaitán, no directamente, porque es imposible negar el hecho. En Colombia uno tiene el colombiano promedio dice, no, Gaitán era un líder del pueblo. No saben el trasfondo, pero saben que era bueno. Eso no era posible, pero sí intentó, como usted lo dice, quitándole pues la dirección del observatorio, del centro Gaitán. Y se intentó negar el conflicto, simplemente decir, no existe conflicto, hay terrorismo y vamos a combatir el terrorismo. Eso es la seguridad democrática, quien además en su plan patriota tiene una suma presupuestal para multimedia, para mejorar, por ejemplo, la imagen del ejército, para pasar que todos culturalmente cuando íbamos en una vía le hiciéramos esto al militar, para ensalzar esa amor y patria. Y todos los problemas de Colombia entonces eran la guerrilla. Esto nos trajo, años después, la tristeza de hablar de falsos positivos. ¿Y por qué falsos positivos y no crímenes de lesa humanidad? Quisiera indagar esa naturaleza, esa naturalidad, no sé cómo sería la mejor forma de llamarla, que tiene Colombia, no de amar las cosas por su nombre. Nosotros no decimos crímenes de lesa humanidad, decimos falsos positivos. No decimos magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, decimos Día de las Víctimas, 9 de abril, ¿sí? Entre muchas otras cosas. Pues le llamamos seguridad democrática a la democracia. La seguridad es la democracia y no el pluralismo político y las ideas. Ese mito fundante, digamos, esa forma de llamar a las cosas de forma diferente, esa forma de comunicar sofisticada que intentó Álvaro Uribe Vélez, ¿cómo la calificaría? Infalible, falible, todavía se siente en Colombia peligrosa esa forma de comunicar acertada y que logró pues esa popularidad y que aún es una fuerza política fuerte, o sea, derrotada electoralmente, pero no podemos decir que el uribismo pues se ha perdido. Sí, yo siempre cuando pienso en Álvaro Uribe recuerdo a los culebreros antioqueños, que son estos vendedores de la calle antioqueños que venden cualquier cosa y la venden muy bien, porque tienen el don de la palabra y el don sobre todo de la manipulación, que eso es lo que tiene Uribe y todo culebrero. Manipulan la necesidad del otro, manipulan el dolor del otro, manipulan el vacío, la desesperanza, la falta de oportunidad, la ignorancia. Y él es el rey de toda esta manipulación. En un país que optó por negar un conflicto, porque le convenía más negar un conflicto y no entender que el origen de las guerrillas, las guerrillas tienen un origen de resistencia e inclusive de legítima defensa. Como lo dijo en la oración por la paz, Jorge Eliezer Gaitán le advirtió al presidente Ospina Pérez, conservador, empresario, vendido a los Estados Unidos, que si no paraba esa violencia, el pueblo podía reaccionar en legítima defensa, y eso fue lo que sucedió con el asesinato de Gaitán. Mientras hubo una reacción del Estado, del gobierno de Ospina Pérez contra el pueblo sublevado por el dolor y la desesperanza, esa persecución llevó a toda esta indignación a refugiarse en el monte, y se refugiaban familias enteras con ollas, con niños, con animales, con mantas, y poco a poco esas familias se fueron convirtiendo en guerrilla, entendiendo que no había otra alternativa para poder continuar con el ideario de Gaitán. Así nace la guerrilla,
Y el hecho de nosotros estar hablando, este Centro Nacional de Memoria Histórica, estar hablando desde 1964 o 1958, como lo hizo la Comisión de la Verdad, olvida todo este origen, desconoce todo este origen. Entonces, mientras Uribe Vélez desconocía el conflicto, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad desconocieron el origen del conflicto, para seguir señalando a la guerrilla como culpables del conflicto y de alguna manera lavarle las manos al Estado. Una visión superoficialista. Totalmente oficialista. Y eso es lo que hizo Uribe Vélez, no solamente eso, sino enalteció el poder del ejército, un ejército que ya ha tenido una labor, es un actor más del conflicto, y los pusieron de héroes. A mí, cuando llegué aquí al Centro Nacional de Memoria, tuve bastantes dificultades con la fuerza pública para explicarles que el Centro Nacional de Memoria Histórica no está dedicado a enaltecer las instituciones del Estado, sino a darle la voz a las víctimas del conflicto, donde sí hay, obviamente, varios soldados que han sido inclusive víctimas de la misma fuerza pública. Entonces, el hecho de volver glorioso al ejército y que la sociedad entera odiara cada vez más, porque esto es la manipulación del odio y del terror. Entonces, es amar al ejército, odiar a la guerrilla. Y es seguir convirtiéndonos en un país dividido, que es muy difícil. Que la gran riqueza nuestra, que es la diversidad, en personajes como Uribe Vélez lo que hacen es cada vez separar más a nuestra nación, que esto nunca nos va a llevar a una paz total, cosa que está haciendo exactamente lo contrario el presidente Petro, que está buscando una paz total, y una paz total es todos. Pero una paz total no puede lograrse en la medida en que nosotros no hagamos una verdad total. Y la verdad total tiene que ser de los empresarios, tiene que ser de la iglesia, tiene que ser del país político en pleno, tiene que ser de la guerrilla, tiene que ser de los narcos, tiene que ser de los delincuentes, tiene que ser del ama de casa, tiene que ser del hombre machista, tiene que ser del niño maltratado, tiene que ser de la mujer desconocida y violentada. Entonces, para eso es que el Centro Nacional de Memoria Histórica le está dando un gran timonazo a la memoria histórica, para que se entienda que la memoria histórica tiene el compromiso de hacer un esclarecimiento de la verdad, un esclarecimiento de la verdad que está encaminado hacia la transformación cultural. Y la transformación cultural nuestra implica que nos miremos a los ojos, que escuchemos al otro, que entendamos que somos distintos, que si yo hablo de un árbol, tú te imaginas uno y yo otro, pero estamos hablando de un árbol. Y podemos empezar a entender que los árboles tienen hojas, tienen troncos, tienen raíces. El tuyo lo imaginas distinto, el mío es también distinto, como decía mi abuelo. La realidad es imaginación, pero que el hecho que tú imagines una realidad y yo otra, no quiere decir que la mía sea correcta y la tuya incorrecta, y no por eso te voy a odiar, ni te voy a matar, ni te voy a denigrar, ni te voy a olvidar. Es exactamente lo opuesto a lo que nosotros estamos haciendo desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Todas las memorias, todas, pero sobre todo de las víctimas, y de las familiares de las víctimas, y de todas estas población colombiana que estos compatriotas nuestros han resistido por décadas y siglos. Y gracias a esas resistencias es que Gustavo Petro llegó a la presidencia. Y es gracias a ese pueblo resistente. Y por eso hay que rendirle homenaje sin fecha a la resistencia colombiana. No, son palabras realmente muy poderosas y maravillosas, en la medida, quiero hacer un llamado aquí a toda la gente de América Latina que nos ve,
porque es la primera vez que se escucha, vuelvo a decir, desde una institución estatal, porque el Centro de Memoria Histórica es una institución estatal, hablar de la memoria y de la verdad y de las víctimas y de todas las voces. Porque si bien hemos avanzado en un proceso de paz, que vamos a agradecerle a Juan Manuel Santos haber hecho ese rompimiento con Uribe Vélez y haber dañado su mito fundacional, porque lo que hace la traición que tanto le duele al uribismo es que Juan Manuel Santos dice sí hay conflicto. Si hay conflicto y vamos a dialogar y vamos a desmovilizar la guerrilla más compleja, la más poderosa y vieja del continente por la palabra. Es maravilloso, nos guste más, paz perfecta, no perfecta, pero sin duda alguna Juan Manuel Santos rompe ahí con el mito fundacional de Uribe, con ese culebrero, ¿no? Con esa capacidad de encantar, de decir, no, aquí no hay conflicto, las guerrillas son las culpables de todo, el Estado es perfecto y vamos a acabar las guerrillas y esto es militar y todo el que se plantee, todo el que crea que violamos derechos humanos es un guerrillero, que es además una tragedia para los defensores de derechos humanos durante la época de Uribe Vélez. Y sigue siendo realmente, ¿no? Es una constante, pero en aquella época todo aquel que siquiera investigara las violaciones de derechos humanos era inmediatamente un enemigo porque era guerrillero. Es una psiquis de comunicación. Y es importantísimo porque queríamos precisamente hablar de ese centro de memoria nacional de memoria histórica que recibe María Gaitán de las manos de Darío Acevedo bajo el gobierno de Iván Duque, de una comisión de la verdad que seguramente ha hecho un trabajo muy importante, que también es un trabajo bastante tedioso, complicado políticamente, pero que se ha hecho en el marco de una institucionalidad de derecha, de unos medios de comunicación bastante oficialistas. Y es entonces el Centro de Memoria Histórica que recibe María Gaitán. Ya nos ha hablado un poco de esos cambios, pero quisiera precisar cuáles serían los cambios bajo su dirección y los retos de este Centro de Memoria Histórica en temas de comunicar esa memoria, esa verdad, para contribuir a la paz. A ver, nosotros desde el Centro Nacional de Memoria Histórica estamos dando un fuerte timonazo. Y ese fuerte timonazo consiste en tres, digamos, momentos o necesidades fundamentales. La primera es que el esclarecimiento de la verdad no puede tener una fecha de inicio. Entonces nosotros nos vamos a ir hasta donde tengamos que llegar. La segunda apuesta o necesidad es que nosotros tenemos que dejarnos llevar y ser orientados por las víctimas del conflicto, que no se sigan produciendo única y exclusivamente investigaciones académicas pensadas por académicos, como Gaitán hablaba de la frialdad dolosa de la academia. A esto hay que ponerle corazón y hay que ponerle mucha escucha. Y para eso el Centro Nacional de Memoria Histórica se tiene que ir al territorio. Por eso nosotros estamos empezando a conformar nodos en los departamentos para que sea los nodos los que hablen, el territorio el que hable, el nodo recoge, sistematiza y la trae al centro. Entonces, como decimos en el museo, es donde las memorias al centro. Entonces, pero las memorias tienen que venir del territorio. Y esto se cruza con otras necesidades muy importantes, y es que normalmente no se hace un seguimiento psicosocial constante con las víctimas, sino muchas veces se toman como fuentes de información, pero no se las integran en un proceso de memoria histórica, donde inclusive en el proceso no todos los que cuentan
el contar y el hablar produce lo mismo en tu sentir. Hay un interesante estudio que hicieron en la Universidad de Harvard, 3 años después de los resultados de la última Comisión de la Verdad en Sierra Leona, donde demuestra que muchos de los testimonios de las personas que fueron movilizadas para dar testimonios de las guerras, de la guerra en Sierra Leona, de la guerra civil en Sierra Leona, a los años, el hecho de no haber tenido un seguimiento psicosocial, se suicidaron, tuvieron repercusiones psicológicas fuertes, inclusive agresiones y agresividades, y muy pocos de todo ese porcentaje y pasaron a una transformación de su dolor. Y en eso tenemos mucho cuidado para que al seguir movilizando testimonios, al seguir movilizando memoria histórica, seamos muy cuidadosos con el individuo. En ese sentido, se está siendo muy cuidadoso, como tendría que ser, con el testimonio directo de la víctima directa. Pero también digamos que el Centro de Memoria Histórica el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene a sus espaldas nada más y nada menos que la contribución a la paz total, a esta paz total del presidente Gustavo Petro, que está bastante difusa, no muy comprendida. Y eso implica comunicar la memoria, la historia, los relatos, los testimonios a una sociedad que ha podido convivir con esa violencia, que no ha sido víctima directa. Y uno podría decir que la sociedad como un todo ha sido realmente llevada, usted decía hace un momento, al suicidio, ha sido afectada. Problemas de reformas laborales, la juventud sin oportunidades. Hay, digamos, unas fracturas que nos conllevan a todos. Sin embargo, no somos, digamos, muchos víctimas directas. Me llegaron y me violaron y mataron a mi mamá y vi que jugaban fútbol con la cabeza. ¿Cómo comunicar, ¿no?, esa memoria, esa otra parte? ¿Cuál es el reto que tiene el Centro de Memoria Histórica para comunicarle a ese otro país y que de alguna forma, aún con mayor capacidad que aquellos que han tratado de disputar la memoria como Uribe Vélez, podamos lograr que la gente sí se suba al bus, como decimos en Colombia, de esta paz total, y que logremos encontrarnos entre las víctimas directas, que han sido de todos los tintes políticos, y gente civil inclusive, que nada tiene que ver políticamente muchas veces, despojados de sus tierras, asesinados porque el hermano es guerrillero, ¿sí?, violentada sexualmente porque tu compañero es paramilitar, guerrillero, o eres novia de un soldado. ¿Cómo comunicar desde esa memoria a esa otra sociedad para poder, así como lo enmarca nuestro Congreso, comunicar? Nosotros sí lo estamos viviendo en Colombia para la paz total. A ver, la comunicación para nosotros se está convirtiendo también en uno de los pilares fundamentales del Centro Nacional de Memoria Histórica, porque es que una parte fundamental de la comunicación es la escucha, y eso nos ha faltado mucho como país, escuchar al otro. Escucharnos nos cuesta mucho, porque tenemos unas ideas tan concentradas y unos quistes psicológicos de cómo debe ser el país, que nos han infundado desde hace tantas décadas, que empezar a escuchar el otro es uno de los primeros retos de comunicación que estamos teniendo aquí al interior del Centro Nacional de Memoria Histórica, inclusive nosotros mismos. Y es escuchar a la víctima, pero también poder escuchar al victimario, y ahí hablo de esta escucha al victimario, porque hay en los orígenes del Centro Nacional de Memoria se programó o se estructuró la Dirección de Acuerdos de la Verdad con un mecanismo no judicial de escucha,
y de escucha en ese momento a los paramilitares desmovilizados que querían aportar con verdad, adicional a todos los mecanismos judiciales. Ese aporte a la verdad le permitió al Centro Nacional de Memoria Histórica producir, hasta este momento llevamos 17 informes, está en el horno el informe en 18, donde le comunican al país cómo han funcionado cómo ha funcionado la estructura paramilitar en general. Y eso es fundamental, entender qué pasó, desde cuándo pasó, y también lo que nosotros oímos tanto ahora en Colombia últimamente es quién dio la orden. Entonces, estamos fortaleciendo el mecanismo no judicial para aportar también a la paz total, no solamente a los acuerdos, a los desmovilizados de los acuerdos políticos que están estableciendo en este momento el gobierno del presidente Petro, sino a aquellos que tienen que pasar por el sometimiento a la justicia, que son todos los criminales y delincuentes que no hacen parte de las mismas negociaciones. Pero cada uno de ellos tiene que aportar a la verdad para poder entrar en una verdad total. Esa verdad total se construye en el tiempo, lo mismo que la paz total, pero el hecho que el país entero esté hablando, por más que no se entienda en los detalles qué es la paz total, es importantísimo, porque todo lo que no se nombra no existe. Y el hecho que tú estés hablando de paz total, que todo el mundo esté hablando de paz total, así la ley de sometimiento todavía no haya sido decretada, en fin, nos hace pensar y reflexionar cuál es tu aporte como colombiano o colombiana para entrar en una paz total, porque es que la paz total es de todos y con todas. Y desde el Centro Nacional de Memoria Histórica le apostamos firmemente a la paz total, con esclarecimiento de la verdad, con memoria histórica, y todo esto encaminado a una transformación cultural, que sin transformación cultural nunca llegaremos a paz, porque tenemos que aprender a escucharnos. Perfecto. Es bastante relevante lo que nos acaba de compartir la directora María Gaitán, porque ahorita vamos a entrar a hablar de posibilidades. Si bien es el primer gobierno progresista de la historia, una condensación de muchas luchas, una apertura democrática, no se ganó con mayorías parlamentarias. Y el gobierno actualmente gobierna con aquellos partidos tradicionales, liberal, conservador, inclusive el partido que fue de Uribe, que después pasó a Santos, ¿sí? Y eso genera también unas resistencias de ese país político que siempre ha gobernado, que ahora pues es parte del gobierno porque le tocó, no porque realmente decidiera hacerlo, realmente no lo apoyaron, decidieron ser gobierno pues básicamente por no perder institucionalmente, como decimos en Colombia, mermelada o cosas por el estilo. Pero las transformaciones de las que usted está hablando, aquí ya desde una mesa del Centro Nacional de Memoria Histórica y con seguramente la voluntad, la trayectoria y el temple, como decimos en Colombia, el carácter para llevarlas a cabo, pues van a tener realmente una resistencia del país político, porque no ganamos con mayorías. En ese orden de ideas, ¿cómo podemos, y no solo el país político, sino también de los medios de comunicación, parte de la tergiversación o de que no sabemos qué es la paz total? Imagínense, estamos hablando de comunicación para la paz y no sabemos, digamos, expresar, ¿no?, esa paz total, porque jurídicamente todavía los mecanismos no están como muy listos, porque no podemos entender ahora sí desde la izquierda, desde los progresistas, cómo es que el presidente Gustavo Petro se va a sentar a hablar con paramilitares, con personas que han hecho mucho daño al país. Ahora sí desde esta orilla, ¿no? Pareciéramos como antes la gente de derecha diciendo, ay, las FARC, no nos vamos a sentar con las FARC.
dentro de las posibilidades de estos 4 años y el papel que tendría y que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿cómo contribuir? ¿Cómo rescatar toda esta memoria, este trabajo que ya ha habido, el timonazo que usted le está dando para o bien contrarrestar a los medios actuales de comunicación o generar una estrategia para podernos comunicar a sabiendas que se tiene la comunicación estatal y la comunicación de los grandes medios no necesariamente a favor? ¿Cómo hacerlo desde el Centro de Memoria Histórica? A ver, los medios de comunicación hacen Parte del país político, no son separados al país político, porque además si uno no hay necesidad de raspar mucho el logo para darse cuenta que la mayoría de ellos son propiedad de los empresarios que han buscado mantener el país en esta desigualdad tan profunda, que esa desigualdad también es violencia. Y con eso, esa paz también hay que entrar, los empresarios tienen que también entrar a esa discusión de entender que esa desigualdad a la que someten al pueblo colombiano también hace parte de la violencia y ya entra dentro de la paz total. Y yo creo mucho en los medios alternativos. Nosotros además Las comunicaciones se han permitido, estos aparatos han permitido una democratización que depende cómo se maneje, pero empieza uno también a tener acceso a informaciones que no tenía antes, que no se lo informaban a uno ni Caracol, ni RCN, ni El Tiempo, ni Semana, no se lo podían informar porque si no rompían el control del país político. Pero uno, bueno, yo no soy muy de redes, pero las redes, Facebook, Instagram, informan también la otra orilla. Y fíjate que una de las grandes herramientas de comunicación del presidente es el Twitter, se equivoque, no se equivoque, se lance, no se lance, pero es una comunicación directa con el país nacional. Pues con el país nacional que tiene Twitter, ¿no? Sí. Porque yo no tengo Twitter, entonces no. 4%, pero sí. Es un porcentaje muy pequeño, pero es un público que analiza, es un público de debate. Digamos. Exacto, y que lo critican y todo, y seguramente yo no, pues yo como no manejo Twitter, no es un medio que me permita comunicar. Pero en este momento nosotros tenemos estrategias de comunicación más directas gracias a la tecnología, pero también gracias a todos los medios alternativos que vienen construyéndose desde tiempo atrás y son del país nacional. Entonces nosotros como Centro Nacional de Memoria Histórica estamos dándole apertura grande a los medios alternativos, al diálogo y al diálogo directo, que es la manera de conversar como tan bellamente en el lenguaje de los mudos es la palabra, y la palabra también de los pueblos indígenas, y la palabra que nos enseñan a través alrededor del fuego las comunidades afrodescendientes. Tenemos que aprender a escucharnos y a hacer uso de la palabra para la transmisión de la memoria histórica y el apoyo a la paz total. Hay otra apuesta que estamos haciendo desde Comunicaciones en la construcción de la escuela de memoria. Esa escuela de memoria es una escuela que estamos empezando los primeros pinitos de la escuela para poder comunicar cómo debemos compartir la memoria, a diferencia de la historia, que son dos
momentos muy distintos del recuerdo. Uno es un recuerdo mucho más formal y con fechas y hechos, mientras la memoria son tus vivencias que complementan la historia. Por eso la memoria histórica es importante, porque reúne tanto la memoria como la historia, pero la memoria se va, la historia se queda. Y por eso hay que recoger esta memoria de que nosotros tenemos esa canción de la piragua. Nos contaban los abuelos que hace tiempos, y ese es un proyecto que tenemos de comunicación. Palabra hablada, ¿no? La comunicación directa al territorio. La transmisión oral, esa transmisión oral para nosotros es fundamental. Y es el proyecto que llamamos La Piragua, donde nos vamos a escuchar a los abuelos, y los abuelos le cuentan a sus nietos, y sus nietos escuchan y preguntan, y estamos en esa propuesta de comunicación también. Perfecto. Entonces vamos a cerrar esta entrevista con realmente una noticia maravillosa. Estamos hablando de la construcción de una escuela de memoria desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, una escuela desde el territorio de la palabra oral, donde vamos a poder escucharnos, los y las colombianas, como una estrategia de comunicación. Y con esto los dejamos como este aporte que hace desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, que hace Colombia desde su capital, y María Gaitán, y este nuevo proceso del cambio del presidente y de este nuevo país, este aporte a la comunicación para la paz, pensando entonces la verdad desde las víctimas, la memoria desde las víctimas, escuchando también al victimario, pero primando la verdad de la víctima, y importantísimo, buscando el por qué suceden los hechos. Quizás ese es el aporte que en este momento, esta tarde, y de muchos más que podemos dar y que vamos a dar, porque estamos en este trabajo en Colombia, trabajando para la comunicación, para la paz, para esa paz total. Pero la clave de esta tarde, con la que quiero que nos quedemos, es quizás la clave para comunicar efectivamente hacia la paz esté en la verdad desde las víctimas, buscando el porqué y no negando el porqué de los hechos, para precisamente poder transformar culturalmente las sociedades. Con esto nos despedimos. Doctora María Gaitán, muchísimas gracias por su tiempo, y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, y este es el aporte de Colombia para ULEPIC. Muchas gracias.